Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana Camila Casas Cortés. Soy fisioterapeuta. Soy profesora de la práctica básica de promoción y prevención de la línea de salud pública y gestión social de la Universidad del Rosario. Bueno, en este momento de coyuntura, pues por supuesto que la mayoría de universidades han tomado la buena decisión de realizar todas las clases de manera virtual. Pienso que tiene muchas bondades el hecho de poder tener esta posibilidad, tanto estudiantes como profesores. Nos está mostrando realmente que hay muchas cosas que podemos hacer desde casa, que podemos evitar tanto tránsito de un lado a otro, tanta congestión, tanto flujo vehicular, tantas cosas han favorecido muchísimo, no solamente a nosotros para el tema de cuidar de nuestra salud, sino para cuidar también del medio ambiente. Pienso que tiene muchas cosas a favor de los estudiantes también. En mi experiencia, lo que llevo de estas 3 semanas más o menos, hay estudiantes que en mis clases muchas veces no participaban porque les daba pena, porque el hecho de verse con el resto de estudiantes o compañeros los limitaba en eso, y me parece que ahorita han participado, que ellos mismos lo refieren, y en la comodidad de sus hogares pues están más tranquilos, se sienten más a gusto. Y yo he tenido realmente una experiencia muy agradable y muy agradable y muy favorable, pues en todo esto. Considero que también hay estudiantes que viven lejos de la universidad, los desplazamientos son muy largos, el trancón, el estrés de estar en un Transmilenio y demás, tanto para ellos como para nosotros, implica pues una cosa, una ventaja en este momento. Siento que mis estudiantes son de práctica y efectivamente pues tienen un componente, unas competencias que se desarrollan en los escenarios en los que ellos están, que solamente se pueden desarrollar allá. Pero hemos hecho un ejercicio de rastrear qué actividades ellos pueden desarrollar a través de la virtualidad, y pues nos damos cuenta que la gran mayoría, el 80% de cosas que pueden hacer, se pueden hacer también por la virtualidad. Incluso se puede llegar más a muchas más personas a través de la elaboración de material pedagógico, de material lúdico, de todo este tema y salud. Es muy importante y lo estamos haciendo, vamos a empezar a hacerlo, y estamos realmente pensando en las mejores estrategias para eso. Los estudiantes, por supuesto, también están teniendo en su mente muchas preocupaciones ante esta situación de incertidumbre, pero pues con nuestro acompañamiento pues han tenido, digamos que, tranquilidad frente al tema. En los diferentes niveles de práctica, no solamente en el PAC básico, sino en el PAC de adultos, por ejemplo, donde deben estar en clínica y demás, también han tenido la oportunidad de seguir en contacto con los usuarios, han tenido la oportunidad de hacer trabajo colaborativo. Entonces yo pienso que tiene cosas muy favorables para los estudiantes y para nosotros. Eh, Siento que sin duda alguna es una apuesta grandísima para todos, y que esto nos va a dejar unas lecciones y unas enseñanzas en adelante para los tomadores de decisión en la universidad, el darse cuenta que pueden focalizarse en momentos y horarios, digamos, donde los estudiantes vayan en unos días, se concentren en las clases o las prácticas, y en otros días pueda hacer desde casa. Eso nos ayuda a todos en temas económicos, en temas del ambiente. Entonces yo realmente apoyo esta iniciativa, apoyo esta solución que se tomó, y siento que pues hay muchas habilidades que también se están desarrollando de esta forma. Pues sin duda alguna se tendrá que suplir más adelante el tiempo de práctica, pero son mínimas las horas que hay que suplir, y siento que en eso estamos pues caminando de una muy buena forma. Entonces, bueno, muchas gracias, que tengan buena tarde. Para este tiempo de cuarentena y de trabajo en casa, entonces es importante que tanto estudiantes como profesores tengan en cuenta las condiciones más apropiadas para un trabajo que favorezca la higiene postural. Entonces, debemos adecuar los espacios, en lo posible utilizar escritorios que sean amplios, que nos permitan tener todos los elementos cerca a nuestro cuerpo, que el computador nos permita apoyar, si es un portátil, podamos apoyar de manera adecuada los brazos, que llegue más o menos a la mitad del antebrazo. Si podemos tener un mouse externo, pues mucho mejor. La idea es que sea un lugar iluminado, que la luz nos llegue de manera de lado,
a donde estamos trabajando con el computador, y que nosotros tengamos una postura cómoda, es decir, una silla adecuada que nos dé un buen soporte en esta partecita, en la parte lumbar, dorso lumbar de la espalda, y que nos permita mantener una postura pues firme de la espalda, y el asiento también sea cómodo. Eh, También es importante que realicemos pausas activas. Las pausas activas no necesariamente tiene que ser que yo me levante y específicamente haga un ejercicio, no, puedo levantarme, ir a hacer alguna cosa en la casa, volver, pero sí es vital que tanto al principio como al final de nuestra jornada de estudio, pues podamos hacer algunos ejercicios. Pueden ser para nuestras manos, así, de esta forma, para el antebrazo, de esta otra forma, para la cabeza también hacia abajo. Podemos estirar apoyándonos las manos sobre la silla, el espaldar de la silla en la que estemos, y nos inclinamos para que podamos tener un estiramiento adecuado de la espalda. Y lo más importante pues es eso, que nosotros tengamos como unos ejercicios que nos permitan después de la jornada, al intermedio y después de la jornada, pues tener un bienestar en nuestra espalda. Y ya, esas son como unas recomendaciones sencillas, pequeñas, y que podemos tener todos al alcance de nuestras manos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Katherine Cruz, soy fonoaudióloga de la Universidad Manuela Beltrán. Bueno, como ventajas de la educación virtual, hay mayor manejo de la tecnología, los estudiantes podrían empoderarse más con respecto a las TICs. Hay un mayor esfuerzo del estudiante por hacer un aprendizaje autónomo, ¿sí? Tendría que esforzarse más para poder adquirir más conocimientos. Desarrolla creatividad, pues para presentar diferentes ejercicios tendría que hacerlos de una u otra manera para que tuviera pues una buena presentación y una variabilidad en la sustentación de cada trabajo. Permite un mayor acceso porque desde casa o desde donde nos encontremos pues podemos conectarnos, ¿sí? Sin importar el sitio o lugar donde estemos. Y considero que tienen menos distracciones con sus compañeros. Como desventajas, la motivación puede verse un poco afectada, ya que de pronto no es el mismo interés a estar interactuando personalmente con los estudiantes y el docente. En casa los espacios suelen ser un distractor y pueden incitar un poco a tener como pereza, falta de interés por ver la clase. Del área son enfocados con ejercicios prácticos. Siendo clases virtuales, pues va a ser más difícil llevar a cabo las prácticas estudiantiles para ya sea rehabilitación miofuncional, para explicar musculatura, bueno, todo ese tipo de cosas prácticas que se requieren a la hora de ejercer nuestro rol. Gracias. Buenos días, mi nombre es Libet Fernández, soy fonoaudióloga egresada de la Universidad Manuela Beltrán. Y respondiendo a la pregunta que me realiza Paula Rosso acerca de cuáles son los aspectos positivos y negativos al momento de recibir una clase virtual, considero dentro de mi experiencia con las clases virtuales que los aspectos positivos está a destacar el uso de aplicaciones tecnológicas de estudio, como lo son las conferencias, las videoconferencias, los videos, las presentaciones, las lecturas, los chats, los foros. Hay que hacer un buen uso de estas herramientas, son bastante provechosas. Pienso que ayuda a superar barreras de aprendizaje, siento el estudiante consciente de su propio aprendizaje, de sus avances y de sus necesidades. Desarrolla un pensamiento creativo y constructivo, le permite al estudiante adquirir una responsabilidad y guiarse en el mundo laboral, estableciendo rutinas en su vida cotidiana. Un aspecto muy importante es que puede volver a escuchar las grabaciones, lo que hace que repite su clase en cualquier momento y cuantas veces sea necesario. Además de apoyarse con el material complementario que ofrecen las plataformas y cuenta con el apoyo totalmente de su tutor y de sus compañeros, buscando así un aprendizaje significativo.
obtiene una retroalimentación continua por parte de ese tutor, contribuyendo a mejorar esas necesidades o esas debilidades que están en el proceso de ese aprendizaje. Además, ayuda a superar las barreras de tiempo, de distancia y de economía. La parte económica es un poco contradictoria, pero para algunas personas es un punto a favor. Por último, creo que un aspecto muy importante va dirigido totalmente a los docentes, y es que el docente debe buscar constantemente mejorar las prácticas de enseñanza para hacerlas diversas, y debe aprovechar todos los recursos digitales que las plataformas ofrecen. Ahora bien, en cuanto a los aspectos negativos, considero que para algunos profesores, para algunos estudiantes, el cambio de clase física a clase virtual puede llegar a ser un ritmo un poco rápido, lo que puede llegar a generar algunas inconformidades o hacer que los estudiantes o los profesores no se sientan cómodos al momento de recibir la clase, porque no sienten que tiene la guía ahí constante, que puede estar haciendo las cosas mal. Para esto es muy importante que la persona sea muy disciplinada y que sea muy responsable. No sirve una responsabilidad flexible, por decirlo así, ya que el estudiante no va a tener una buena experiencia y por lo tanto pues no va a tener un aprendizaje significativo. Otro aspecto que considero que es negativo: el acceder al mundo digital y sobre todo mantenerse no es fácil para todas las personas. Ahí viene la parte económica. Es netamente económico, que pues no todos los estudiantes tienen la misma posibilidad de acceder a un buen computador que sea rápido, que brinde ciertas opciones de estudio, ciertas herramientas, el pagar internet, la velocidad del internet. Igualmente eso también puede ocurrir para los profesores. Entonces la parte económica aquí creo yo que es un poco pues contradictoria. Otra debilidad o punto negativo es la pasividad que puede llegar a afrontar un estudiante valga la redundancia, al afrontar ese método de estudio. Hace que pues esté en juego su sentir emocional. Y pienso que para los profesores esto puede llegar a ser un poco complejo, porque estimular actitudes emotivas en los estudiantes puede llegar a formar una brecha entre el alumno y el docente, ya que pues si bien se va a interactuar entre los compañeros, pues por medio de los chats y los foros, va a ser inevitable la reducción y la limitación de establecer esas relaciones sociales que se establecen o que surgen en las aulas físicas. Por último, creo que lo más importante de todo es que las clases virtuales ofrezcan un aprendizaje significativo y que den cumplimiento de acuerdo al pensum de cada materia, y que den cumplimiento a las necesidades de cada estudiante, que finalmente pues viene siendo lo más importante. Eso es todo. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hola a todos, mi nombre es Lisbeth Esperanza Rivera Díaz, soy optómetra de la Universidad de La Salle y especialista en segmento anterior de lentes de contacto. Hoy les vamos a hablar cuáles son las causas que generan las clases virtuales en el sistema visual. Entonces, pues últimamente nosotros los optómetras hablamos durante la consulta de optometría acerca de la luz azul, la cual es muy nociva para el sistema visual y nos genera varias sintomatologías que las vamos a hablar durante el transcurso de este video. Entonces, como primera medida, vamos a hablar muy rápidamente sobre el espectro luminoso que se puede percibir por el sistema visual.
que es el conjunto de varios colores, de los cuales podemos observar el color rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Dentro del color azul existen dos tipos de colores azul, el azul violeta y el azul turquesa. El azul violeta es la luz más perjudicial para el sistema visual, ya que presenta varias complicaciones, como cuáles. El primero es la fatiga visual y el estrés visual, el cual genera síntomas como ojo rojo, resequedad ocular, cansancio visual y fatiga visual. Otra causa que produce la luz azul violeta es la degeneración macular relacionada con la edad, que es una enfermedad degenerativa de la mácula, y la consecuencia es que se produce un daño en las células de la mácula, las cuales no se regeneran, y esto hace que el paciente, a medida que va pasando el tiempo, presente pérdida de la visión, por lo que no hay ningún tipo de tratamiento. ¿Qué otra causa o qué otros síntomas también se pueden presentar, digamos, como consecuencia de la luz azul? La baja luminosidad, ¿sí?, y un enfoque prolongado de cerca también nos altera, hace que se nos reduzca la capacidad de visibilidad y esto nos genere el cansancio visual. Ahora, la luz azul turquesa es beneficiosa para el sistema visual y para el cuerpo como tal, ya que este ayuda a regular los ciclos del sueño, nos ayuda a mantener la temperatura corporal y a generar los procesos cognitivos y de memoria a la perfección. ¿Listo? Algo muy importante que nosotros enfatizamos en la consulta de optometría es un síndrome que apareció últimamente y es el síndrome visual informático. El síndrome visual informático aparece debido a que las personas hacen un uso excesivo del computador o del celular y no tienen como algún tipo de recomendación para poder o para saber manejar este tipo de dispositivos electrónicos. Entonces, como recomendaciones que nosotros como profesionales de la salud visual les damos a ustedes, los pacientes o los usuarios en este momento de los dispositivos, debido a las clases virtuales que se están generando diariamente y semanal. Entonces, lo primero es importante el consumo de frutas y verduras. Verduras como cuáles, como el maíz y como las espinacas. Y frutas, principalmente las frutas que contengan bastante cantidad de antioxidantes. En este caso, los antioxidantes más importantes son las frutas que contengan luteína y zeaxantina. Estas son las dos antioxidantes más importantes que nos ayudan a que se haga un buen fortalecimiento del sistema visual. En la luteína, ese antioxidante lo podemos encontrar en el kiwi, en las uvas, en el calabacín y en la calabaza. Y la zeaxantina en la naranja, en el melón, en el mango y en la papaya. Entonces es importante primero tener una muy buena alimentación. Segundo y más importante, usar la corrección óptica. Todos los pacientes que hayan estado en el optómetro antes de estar aquí en este tiempo de cuarentena y que hayan sido diagnosticados con algún tipo de ametropía o deficiencia visual y como conducta les hayan dado el uso de corrección óptica permanente, es importante utilizarla para reducir todos los síntomas que anteriormente les nombré. Dentro de esa corrección
Dentro de esa corrección óptica, importante que el lente oftálmico tenga protección contra la luz azul, en este caso la luz azul violeta. Entonces en el mercado hay varias marcas que están produciendo este tipo de filtro. Lo ideal es que tengan un 20% de protección a la luz azul violeta nociva, y así pues evitamos bastantes complicaciones, entre esos la degeneración macular que se relaciona con la edad. Y también tener otro filtro adicional que es importante, que es el antirreflejo. El antirreflejo es un filtro que se usa para contrarrestar los reflejos que emite la luz blanca y la luz amarilla, la luz artificial. Esto hace que bloqueen la luz y también nos evita el deslumbramiento y mejora el contraste y la visión al color. Recomendación importante es tener pausas activas. ¿Como cuáles? Primero, tener un buen parpadeo. De nada sirve no parpadear o tener un parpadeo excesivo, ya que no estamos haciendo muy bien el ejercicio. El tener un buen parpadeo es esperar con paciencia, tomarse el tiempo necesario para parpadear y nuevamente abrir los ojos. Así que ayudamos al hacer un buen ejercicio, a que tengamos más producción de lágrima y que en el momento de cerrar y abrir nuestros ojos la lágrima se esparza por toda la superficie ocular y evitemos un ojo seco y un ojo rojo. ¿Qué otra pausa activa podemos tener? Una distancia adecuada de trabajo. Entonces, si vamos a utilizar un computador, ¿sí? Vamos a tener una distancia de trabajo de 1 metro, ¿sí? Y siempre derecho al frente, nunca más abajo, nunca más arriba, sino siempre derecho al frente, que nos quede perfecto para poder ver claramente y no cansarnos. Si vamos a utilizar un dispositivo como el celular, siempre vamos a tener una distancia doblando el codo y colocándolo en esta parte derecho al frente también. Si vamos a leer, hacemos la misma posición, pero colocamos el texto inclinado para poder tener una muy buena lectura. Otra recomendación que podemos hacer son ejercicios de acomodación. La acomodación acá es importante porque cuando estamos utilizando más la visión de cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre estoy enfocada mirando cosas de cerca, los ojos están hacia adentro. Cuando yo voy a mirar algo de lejos, entonces el ojo inmediatamente se ubica en una posición de mirada recta. Y lo que puede ocurrir es que cuando yo estoy trabajando mucho tiempo enfrente del computador o el celular, lo que puede pasar es que yo al mirar de lejos tenga una visión borrosa y tenga que parpadear mucho más rápido. Esto significa que los músculos se están relajando mucho y no están haciendo la función adecuada. Entonces, para eso vamos a hacer los ejercicios. ¿Cuál es el ejercicio? Vamos, en el momento de que queramos descansar, tomamos un esfero, miramos la punta de un esfero de cerca y luego vamos a fijar un punto de la parte de lejos. Entonces vamos a mirar cerca, miramos el punto de lejos, volvemos de la parte de lejos. Entonces vamos a mirar cerca, miramos el punto de lejos, volvemos cerca, volvemos lejos. Esto nos ayuda a que los músculos estén activos en cualquier momento y no nos generen ningún tipo de dificultad. Lo más importante, ya para concluir todo este tema, lo más importante es que si vamos a trabajar de noche, no le bajemos la luminosidad a las pantallas, porque esto hace que tengamos mayor esfuerzo visual. Entonces, entre más luminosidad tengamos en un espacio donde tengamos bastante iluminación, vamos a mejorar mucho la calidad visual y vamos a evitar todos los factores o todos los síntomas que les acabo de nombrar anteriormente, y también pues obviamente evitaremos visual.
Entonces, entre más luminosidad tengamos en un espacio donde tengamos bastante iluminación, vamos a mejorar mucho la calidad visual y vamos a evitar todos los factores o todos los síntomas que les acabo de nombrar anteriormente. Y también pues obviamente evitaremos que cuando termine esta cuarentena se nos incrementen los usuarios o los pacientes que van a asistir a optometría y tengamos que como conducta colocar más gafitas. Entonces, importante tener una buena calidad visual y poner en práctica todas las recomendaciones que les acabo de dar. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Maldonado, yo soy psicóloga profesional y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de las ventajas y desventajas de estar estudiando en casa. Las ventajas es que nosotros sabemos psicológicamente que tenemos todo el tiempo para poder realizar nuestras cosas de la mejor manera. Por lo tanto, nos vamos a permitir aprender cosas como el uso de las TICs, estas herramientas tecnológicas que nos favorecen a diario, dado que si las sabemos utilizar nos pueden beneficiar un montón en nuestro mundo académico. También tenemos como esa capacidad de no desplazarnos. El hecho de no desplazarnos también nos permite psicológicamente programarnos para saber que no vamos a tener contacto con las demás personas. Por el momento que estamos pasando, dado la contingencia, es muy importante para nosotros estar muy estables y saber que no tenemos contacto con personas externas que quizás nos pueden afectar. Es decir, no uso de transporte público, no uso de contacto con los demás y eso favorece un montón. También podemos ver nuestra comodidad. Nuestra comodidad es muy importante porque sabemos que si estamos cómodos para realizar una labor, va a ser muy sencillo el proceso de aprendizaje y de adaptación. Por otro lado, si vemos los aspectos negativos, el hecho de no estar cómodos nos va a impedir que hagamos las cosas de la mejor manera. Si no tenemos las herramientas necesarias para ejecutar una labor, va a ser supremamente complicado. Eso es, digamos que algo que nos pondría a pensar un poco. Tenemos también factores de distracción. Están los factores de distracción, factores de estrés, dado que si estamos en casa y no podemos concentrarnos al hacer un trabajo o una tarea o un ejercicio, va a ser muy difícil para nosotros. Si miramos por otro lado la parte educativa, la manera de evaluar es complicado. Nosotros creemos que si no tenemos a un tutor enfrente, es mucho más difícil el proceso de adquirir este conocimiento, porque no tenemos quien nos desate las dudas, porque no tenemos quien nos aclare ciertos factores, lo cual va a generar que cuando volvamos otra vez a la universidad o a nuestra vida educativa, creamos que no vamos a ser capaces de responder ciertos parciales o ciertos cuestionarios, dado que no tuvimos como esa mano derecha que nos explicara las cosas que no entendíamos. Eso juega muy en contra. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Esos son algunos de los factores positivos y negativos que tenemos al estar estudiando en casa. La formación virtual ha ido ganando terreno en la última década de una manera considerable, ya que para muchos resulta de utilidad la formación a distancia debido a sus múltiples ventajas. Diferentes centros privados, instituciones públicas o universidades se han sumado a este tipo de formación, conscientes de que este modelo de enseñanza despierta un gran interés entre el alumnado y aporta valor añadido respecto a la formación tradicional. La falta de tiempo para asistir a clases presenciales o la imposibilidad de combinar los estudios con el horario laboral pueden suponer una barrera para seguir formándose. Puntos positivos de la enseñanza en línea: flexibilidad horaria, visualización de plataformas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ocasionalmente en horas específicas se dan espacio para videoconferencias con tutores. Facilidad de acceso sin desplazamiento. Amplia oferta de estudios. Actualización permanente de contenidos.